Hola, bienvenidos a Armamento Militar, el canal donde te mostramos las armas más poderosas y los conflictos del mundo. En este video vamos a hablar de las mujeres del ejército israelí, que son soldados que sirven al ejército de su país con valentía y profesionalismo. ¿Sabes cuál es el papel de las mujeres en las fuerzas de defensa de Israel? ¿Qué unidades y funciones desempeñan? ¿Qué desafíos y oportunidades tienen? Acompáñanos en este reportaje sobre la situación actual de las mujeres en el ejército más poderoso de Oriente Medio. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Comencemos. El ejército israelí es uno de los pocos del mundo en que el servicio militar es obligatorio para las mujeres. Tienen que entrenarse durante un total de 24 meses, tanto los chicos como las chicas, y solo pueden quedar exentos del servicio militar por razones de conciencia religiosa, matrimonio, embarazo o maternidad. Las mujeres en el ejército israelí tienen una larga historia que se remonta a antes de la fundación del Estado de Israel en 1948, cuando participaron en las milicias judías que lucharon contra los árabes y los británicos. Desde entonces, las mujeres han tenido un papel activo y relevante en la defensa de su país, tanto en tiempos de guerra como de paz. Según las cifras oficiales, las mujeres comprenden el 33% de todos los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, y el 51% de sus oficiales. Además, el 88% a 92% de todos los roles en las FDI están abiertos a las candidatas, lo que significa que pueden acceder a casi todas las unidades y funciones del ejército, incluyendo algunas de combate. Entre las unidades mixtas o exclusivas para mujeres se encuentran la Brigada Caracal, que patrulla la frontera con Egipto, la Brigada León del Desierto, que opera en el sur del país, la Unidad Eitam, que se encarga de la vigilancia aérea, la Unidad Oketz, que adiestra perros para misiones especiales, la Unidad Lotar, que se especializa en contrarrestar amenazas terroristas, y la Unidad Yasurim, que realiza operaciones encubiertas tras las líneas enemigas. ¿Cuál es el entrenamiento que reciben las mujeres israelíes? El entrenamiento que reciben las mujeres en el ejército israelí depende del tipo de unidad y función que elijan o les asignen. En general, todas las mujeres tienen que pasar por un periodo de 5 semanas de entrenamiento básico, donde aprenden las habilidades militares esenciales, como el manejo de armas, la disciplina, la orientación y la supervivencia. Después, se especializan en diferentes campos, como inteligencia, comunicaciones, medicina, logística o educación. Algunas mujeres optan por servir en unidades de combate o de apoyo al combate, donde tienen que someterse a un entrenamiento más exigente y prolongado, que puede durar entre 3 y 15 meses. En este caso, las mujeres tienen que demostrar su capacidad física y mental para soportar las condiciones y las misiones de estas unidades, que pueden implicar patrullas, emboscadas, reconocimientos o rescates. Algunas de las unidades mixtas o exclusivas para mujeres que requieren un entrenamiento de combate son la Brigada Caracal, la Brigada León del Desierto, la Unidad Eitam, la Unidad Oketz, la Unidad Lotar y la Unidad Yasurim. El entrenamiento de las mujeres en el ejército israelí tiene como objetivo prepararlas para defender a su país con profesionalismo y eficacia. ¿Qué tipo de armas manejan las mujeres en el ejército israelí? Las mujeres en el ejército israelí manejan diferentes tipos de armas según la unidad y la función que desempeñan. Algunas de las armas más comunes son el fusil de asalto Tabor, que es el arma estándar de las FDI desde 2006. Es un fusil compacto, ligero y preciso que dispara cartuchos de 5,56 milímetros y tiene una capacidad de 30 balas por cargador. La ametralladora ligera Negev, que es el arma de apoyo de fuego de las FDI desde 1997. Es una ametralladora versátil que puede disparar tanto desde un cargador como desde una cinta y tiene una cadencia de 850 disparos por minuto. La pistola Jericho 941, que es el arma corta más usada por las FDI desde 1990, es una pistola semiautomática que puede disparar cartuchos de 9 milímetros o de .40 SNMPU y tiene una capacidad de entre 10 y 16 balas por cargador. La pistola Uzi
que es el arma icónica de las FDI desde 1954. Es una pistola ametralladora que puede disparar cartuchos de 9 milímetros o de .45 ACP y tiene una capacidad de entre 20 y 32 balas por cargador 4. Aunque ha sido reemplazada por armas más modernas, aún se usa en algunas unidades especiales. Estas son algunas de las armas que manejan las mujeres en el ejército israelí. Las mujeres pueden usar armas pesadas en el ejército israelí siempre que cumplan con los requisitos físicos y técnicos para ello. Según el artículo 3, el Tribunal Supremo de Israel obligó al ejército a permitir que las mujeres que superen las pruebas se integren en las unidades de élite, donde se manejan armas pesadas como ametralladoras, lanzagranadas, morteros o misiles. Algunas de las unidades donde las mujeres pueden usar armas pesadas son la Brigada Caracal, la Brigada León del Desierto, la Unidad Eitam y la Unidad Lotar. Sin embargo, hay algunas armas pesadas que aún están vetadas para las mujeres, como los tanques o los submarinos. Esto se debe a que el ejército considera que estas armas requieren una mayor resistencia física y una mayor convivencia con los hombres, lo que podría generar problemas de seguridad o de moral. Las mujeres del ejército israelí tienen que superar varios retos para demostrar su capacidad y su valor. Algunos de ellos son el prejuicio machista de algunos compañeros o superiores, la presión social o familiar por cumplir con otros roles tradicionales, la dificultad física o psicológica de algunas tareas o situaciones, y la discriminación o el acoso sexual por parte de algunos individuos. Sin embargo, las mujeres también tienen varias oportunidades para desarrollarse y destacarse en el ejército. Algunas de ellas son el acceso a una educación y una formación profesional de calidad, el reconocimiento y el ascenso por su mérito y su desempeño, la posibilidad de integrarse en una sociedad diversa y plural, y la satisfacción personal y colectiva por servir a su país. Las mujeres del ejército israelí son un ejemplo de coraje, dedicación y compromiso con su nación. Su presencia y su contribución son fundamentales para garantizar la seguridad y la estabilidad de Israel frente a sus enemigos. Su historia y su realidad son una fuente de inspiración para otras mujeres del mundo que aspiran a defender sus ideales y sus derechos. En este video hemos visto cómo es la primera unidad de mujeres soldado que entrena a Israel para enfrentarse a Hezbollah, una organización terrorista que amenaza la seguridad de Israel y de toda la región. Hemos aprendido sobre el papel de las mujeres en las fuerzas de defensa de Israel, que son uno de los pocos ejércitos del mundo que tiene el servicio militar obligatorio para las mujeres. Hemos visto también algunos ejemplos de mujeres que han destacado en diferentes unidades de combate, como la infantería ligera, la aviación o la inteligencia. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que te haya servido para conocer mejor la realidad de las mujeres israelíes que defienden su país con valentía y profesionalidad. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. También puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en el próximo episodio de Armamento Militar, donde hablaremos de las armas más avanzadas y poderosas del mundo. Hasta pronto.